El diluvio descrito en la Biblia cubrió toda la tierra y por instrucción de Dios se debía construir un arca para preservar a pares de animales y a un ser humano justo con su familia, quienes tendrían la misión de repoblar el planeta posteriormente. En el Corán se cuenta una historia similar, donde se habla de un gran barco y una inundación mundial. También hay dos historias antiguas pertenecientes a las epopeyas babilónicas, donde se describe una gran inundación: la epopeya de Gilgamesh y la epopeya de Atrahasis. Estos relatos describen una realidad que probablemente tuvo algo o mucho de verdad sobre la ocurrencia de una gran inundación. Sin embargo, para creyentes, exégetas y científicos, siempre habrá preguntas sobre cuestiones particulares del evento. ¿Realmente el diluvio de Noé cubrió toda la tierra? ¿De dónde vino el agua que provocó una inundación de tal magnitud? ¿A dónde fue toda esa cantidad de agua que alguna vez cubrió la tierra por más de un año? ¿Qué evidencias científicas respaldan o refutan este hecho bíblico? ¿Realmente la Biblia da respuestas certeras a estas y otras interrogantes? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El diluvio bíblico, llamado también diluvio universal, fue una inundación mundial que se presentó como un castigo para eliminar la maldad del mundo y preparar la tierra para un renacimiento solo con personas justas y fieles a una creencia. Este tipo de castigos no es exclusivo de la cultura cristiana, sino que también se presentan paralelismos en otras culturas antiguas. Se narra en el Génesis, primer libro de la Biblia, y consiste en el anegamiento de la tierra en su totalidad por culpa de la maldad extrema reinante en ella, donde solo se salvará el patriarca Noé con su familia y parejas de animales que él mismo escogería para luego repoblar el planeta. Aceptar esta historia bíblica como un hecho real es algo que varía entre los exégetas y los religiosos, entre quienes aceptan la historia de forma literal, quienes la ven como una alegoría, o quienes creen que debe haber algo de historia que diera origen al mito. No obstante, si contrastamos el hecho bíblico con lo que la comunidad científica puede avalar, es incompatible con datos geológicos y paleontológicos. Pese a una tendencia a creer en su origen mítico, los científicos no consideran en lo absoluto que los hechos hayan sido tal cual fueron relatados en la Biblia o como se les interpreta. La mayoría de los científicos no cree que realmente haya ocurrido una inundación de tal magnitud, aunque esos científicos no descartan que sí se haya dado una gran inundación, pero solo en una zona específica del planeta. Es decir, que haya ocurrido una gran catástrofe de inundaciones posible, mas no que haya cubierto toda la Tierra. Al respecto, hay varias hipótesis. En primer lugar, en la ciudad de Chupac, hubo una gran inundación de lluvia que está probada arqueológicamente, cuya data se remonta hacia el 2900 a.C. También está la inundación del Mar Negro, que Sesú era un lago de agua dulce durante la última era glacial, y cuando estaba por terminar, con el aumento del nivel de los océanos, la angosta franja de tierra que lo separaba del mar Mediterráneo se habría erosionado, lo que provocó una inundación catastrófica en toda la cuenca de Mar Negro que aumentó su nivel e inundó vastas extensiones de superficie en poco tiempo. Por otro lado, también se ha teorizado el hecho de que el diluvio universal en realidad pudo ser un tsunami mediterráneo provocado por la erupción del Etna en la ribera oriental de Sicilia. Un estudio publicado en el año 2006 sugiere que el hecho pudo haber ocurrido cerca del año 6000 a.C. y provocó un enorme tsunami que dejó huellas en distintos lugares como Israel, en el asentamiento Atlit Yam, que hoy día está bajo el nivel del mar y que fue abandonado de forma repentina para esa época. Otra hipótesis vinculada con el mito del diluvio universal es la teoría de la catástrofe de Toba, donde se plantea que hace 70.000 años la humanidad se redujo a unos 10.000 habitantes luego de un invierno volcánico de 6 años y lluvias generalizadas,
Finalmente, otra explicación que comparten varias culturas donde se hace mención a este evento es que en el pasado prehistórico el mundo estaba cubierto de hielo, y cuando la glaciación acabó hace unos 12.000 años aproximadamente, hubo un aumento del nivel del mar, lo que provocó inundaciones principalmente en las costas del planeta. Realmente la inundación no cubrió las montañas en la Tierra, más bien produjo a través de la tectónica vertical ascendente, mientras se drenaba el agua del diluvio, que las montañas emergieran del fondo hasta la superficie. Hay evidencia geológica de que las montañas alguna vez estuvieron debajo del océano, puesto que hay restos fósiles marinos en las rocas sedimentarias que forman las cimas de muchas montañas. En el caso particular del monte Everest, en su cima hay fósiles de crinoideos marinos incrustados en piedra caliza. Entonces, la elevación de las montañas y el hundimiento de los valles fue lo que provocó que al final el agua del diluvio de Noé se drenara producto de los movimientos verticales de la corteza terrestre. Los continentes y montañas se elevaron al mismo tiempo que los valles y fondos oceánicos se hundieron. Evidentemente, la fuente del agua que inundó la Tierra no era la humedad que hoy podemos encontrar en la atmósfera, pues sería insuficiente para provocar una inundación como la descrita en el diluvio bíblico. De hecho, las estimaciones científicas apuntan que si eso ocurriese, solo se cubriría de agua toda la superficie con una profundidad media de 5 centímetros aproximadamente. En el relato bíblico sobre la creación, se dice lo siguiente sobre la formación de la atmósfera en Génesis. Y pasó Dios a decir: llegue a haber una expansión en medio de las aguas, y ocurra una división entre las aguas y las aguas. Entonces procedió Dios a hacer la expansión y hacer una división entre las aguas que deberían estar debajo de la expansión y las aguas que deberían estar sobre la expansión. De acuerdo con lo anterior, las aguas debajo de la expansión de la atmósfera eran las aguas que estaban sobre la superficie terrestre, mientras que las aguas sobre la expansión eran inmensas cantidades de humedad que estaban suspendidas muy arriba de la Tierra en forma de vapor espeso. Sin embargo, algunos pudieran afirmar que ese vapor espeso podría haber afectado el clima del planeta. El biólogo Geraldo Blohm explicó el efecto del vapor acuoso en el clima así: tal como el vidrio caliente del invernadero tiende a hacer subir la temperatura del interior, el vapor acuoso tiende a hacer subir la temperatura de la superficie de la Tierra que está abajo él. Este hecho de que el clima de la Tierra fue uniformemente caluroso en un tiempo se reconoce frecuentemente, y hasta algunos datos de investigaciones respaldan ciertos asuntos descritos en el diluvio bíblico. Por ejemplo, en las revistas Scientific Monthly del año 1949 se explicó lo siguiente: en aquellos días, la Tierra tenía un clima tropical o subtropical sobre gran parte de su superficie terrestre, y en las extensas tierras tropicales había abundancia de vegetación exuberante. La Tierra era baja y no había montañas altas que formaran barreras físicas o climáticas. Según las interpretaciones del relato bíblico, el agua del diluvio está en el océano. En el Génesis se cuenta que para el día 150 de la catástrofe del diluvio, las aguas habían aumentado hasta cubrir todos los montes altos que hay debajo de todo el cielo. Después de eso, las aguas fueron disminuyendo continuamente de la tierra. Según los cálculos, este proceso duró unos 7 meses. Entonces, a medida que el agua retrocedió de los continentes, se cree que debió fluir hacia los océanos. De hecho, solo el Océano Pacífico ocupa casi la mitad de la superficie de la Tierra. La explicación científica es que para que el agua drene de los continentes hacia los océanos, los continentes han debido elevarse y se han debido hundir los fondos oceánicos. Conforme la corteza continental se elevó y los fondos oceánicos se hundieron, el agua del diluvio que cubría el globo terráqueo se escurrió provocando una erosión masiva de los continentes. El movimiento hacia arriba y hacia abajo de la corteza durante este evento llamado tectónica vertical diferencial explica cómo se drenaron las aguas de los continentes.
Cuando las cuencas oceánicas comenzaron a hundirse, el agua fluyó a través de los continentes en amplias láminas y pulió la superficie. Los geólogos definen estas características como superficies de planificación. El agua que se escurría erosionó las montañas elevadas, transportó los sedimentos de roca a través del continente y convirtió las rocas duras y resistentes en cantos rodados y grava. De hecho, hay grandes depósitos de rocas de cuarcita bien redondeadas en numerosos lugares del noroeste de los Estados Unidos y el Canadá adyacente. En el momento en que las aguas de la inundación retrocedieron completamente, la superficie se había transformado en la forma que conocemos actualmente. Según el Génesis, Noé y todos los que estaban con él salieron del arca transcurrido poco más de un año después de que se dio el diluvio. Sí, existe evidencia de tectónica vertical diferencial de montañas y valles, continentes y océanos, revelada gracias a los estudios de la geomorfología, la disciplina que estudia la forma de la superficie de la Tierra. Los análisis dan cuenta de que las montañas demuestran movimiento ascendente a lo largo de fallas y los valles circundantes revelan indicios de que se hundieron y después acumularon sedimentos. Las pruebas realizadas a estos sedimentos indican que el movimiento vertical empezó cuando aún la Tierra estaba sumergida en el agua por la gran inundación. En este sentido, el geomorfólogo Lester King comenta: las islas volcánicas marinas que han sido truncadas por las olas, luego sumergidas por debajo del nivel del mar, se llaman guillots. La mayoría de ellos parecen haberse hundido entre 600 y 2000 metros, y es evidente que proporcionan una medida de la cantidad en que se ha hundido el fondo del océano en el tiempo geológico tardío. Todas las cuencas oceánicas ofrecen evidencia de hundimiento que asciende a cientos e incluso miles de metros en áreas alejadas de la Tierra. Hay otras evidencias, como los finos detalles del fondo del océano muy por debajo de la superficie, que muestran signos de tectónica vertical diferencial en la corteza terrestre. Las montañas se elevaron y se hundieron, creando las características que observamos hoy en día. Según el relato bíblico, las lluvias que produjeron el diluvio duraron 40 días y las aguas estuvieron sobre la tierra durante 150 días. Después de este periodo, estas aguas retrocedieron de forma gradual. Cuando la tierra estuvo lo suficientemente seca como para desembarcar, fue que Noé, su familia y los animales abandonaron el arca. Ya había transcurrido más de un año desde que había iniciado la gran inundación. Dado que la razón de ser de este diluvio era la destrucción de todos los seres vivos, ciertamente los restos fósiles en las rocas sedimentarias que se hallan en los continentes pudieran ser la representación de esa carne destruida en aquel evento. Pero lo que llama la atención de los expertos es que, si bien están estos fósiles en todos los continentes, hay intercaladas con estas rocas sedimentarias capas de sal de gema, de evaporita, cloruro de sodio, yeso, sulfato de calcio hidratado, anhidrita, sulfato de calcio y varias sales de potasio y magnesio que están asociadas con lechos rojos y lutitas que contienen grietas de lodo fosilizadas. De acuerdo con los expertos, muchos de estos compuestos minerales y lechos rojos tienen espesores combinados en diferentes continentes de más de 1 kilómetro. Los lechos rojos son de este color porque contienen hematita roja, óxido de hierro, que se formó a partir de granos de magnetita que se oxidaron mientras los lodos estaban expuestos al oxígeno al aire libre. Las grietas de lodo pueden formarse únicamente bajo condiciones de secado que hacen que el lodo se contraiga y forme grietas poligonales. Los compuestos minerales de evaporita en las capas se depositan en el orden químico correcto predicho por la solubilidad de cada tipo de ion en estos compuestos y cuyas concentraciones crecientes durante la evaporación del agua harían que precipitaran en una secuencia de depósito predecible a medida que el volumen de agua disminuyera. Se esperaría que estos depósitos de evaporitas se originaran donde alguna vez hubo un mar marino
y desaparecieran cuando el mar se secara completamente. Por lo tanto, se esperaría que estas evaporitas estuvieran en la parte superior de los supuestos depósitos del diluvio universal, cuando el agua aparentemente retrocedió y la tierra se secó, pero ciertamente no en diferentes niveles entre los depósitos del diluvio fosilíferos más antiguos y más jóvenes. Para explicar la evidencia geológica anteriormente descrita, han debido suceder múltiples condiciones climáticas mundiales de inundaciones, luego una desecación hasta dejar la Tierra completamente seca en repetidos ciclos en un periodo de tiempo sostenido. Partiendo de lo anterior y de que la Biblia solo menciona que hay un momento donde las aguas del diluvio retroceden y dejan la tierra seca, es decir, solo eso pasó una vez, es lógico pensar que todos los depósitos de evaporita y lechos rojos en muchos niveles diferentes del supuesto diluvio universal pudieron formarse solo en climas locales con ciertas condiciones desérticas de sequía. Y es ilógico que se hayan podido formar todos al mismo tiempo en una época en la que una gran inundación cubrió toda la tierra por más de un año. Es decir, el relato bíblico con esta evidencia no describe un evento global en toda la tierra, sino un gran diluvio regional. Por otro lado, hay evidencias de grandes inundaciones en ciertas regiones muy similares a la del relato bíblico, que de alguna manera contradicen el hecho de que en la misma Biblia se plantea que Dios prometió no provocar otro gran diluvio como el de Noé. Por lo tanto, debería haber al menos evidencia geológica de una inundación única que difiera de las que ya se tienen de inundaciones regionales como la del sureste de Mesopotamia, Irak, la cercana a la antigua ciudad sumeria de Shupak al sureste de Bagdad, o la de lugares cercanos al noreste de la antigua ciudad babilónica de Kish, al sur de Bagdad, donde pareciera que no era inusual que hubiese inundaciones en la antigüedad. La cuenca de los ríos Éufrates y Tigris, en la que podría haber ocurrido la inundación, se extiende por más de 1.600 kilómetros desde el Golfo Pérsico a través de Mesopotamia hasta Siria y Turquía, y lateralmente por unos 1.000 kilómetros desde el este de Arabia Saudita hasta el suroeste de Irán, un área de más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Partiendo de lo anterior, si cayera una abundante lluvia no solo en las montañas de Siria y Turquía, sino también en Arabia Saudita e Irán, todos los afluentes de estos países contribuirían con sus volúmenes de agua a las llanuras aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Debido a la curvatura de la Tierra, el horizonte cae desde donde se encuentra el espectador, pero la caída es proporcional al cuadrado de la distancia entre el espectador y un objeto en el horizonte. A partir de estas relaciones, se puede notar que alguien en aquel entonces, Noé, de pie en la cubierta de un barco grande, quizás a 7.8 metros sobre el agua, no sería capaz de ver las cimas de ninguna colina de hasta 15 metros de altura desde tan solo 24 kilómetros de distancia a través de llanuras aluviales cubiertas de agua, porque la curvatura de la Tierra lo impide. La mayoría de las colinas de esta región, que tienen hasta 15 metros de altura, están a más de 95 kilómetros de los diques de los ríos. Por lo tanto, los sobrevivientes del diluvio solamente podían ver agua en todas direcciones mientras flotaban río abajo por el río Tigris y sobre las llanuras aluviales. Muchas de estas colinas también estarían parcialmente revestidas de agua, lo que haría que sus cimas sobresalieran menos del nivel del agua y, en consecuencia, la curvatura de la Tierra las haría desaparecer de la línea de visión, incluso en una distancia inferior a 24 kilómetros. Al noreste y suroeste de la superficie casi plana que contiene los dos ríos, la topografía se eleva más de 455 metros en Arabia Saudita y en Irán. Los cálculos muestran que elevaciones de 455 metros de altura no se pueden ver más allá de 86 kilómetros de distancia, y estos lugares están a más de 160 kilómetros de los ríos Éufrates y Tigris. Por lo tanto, nada de las tierras altas de Arabia Saudita o Irán sería visible para alguien, para Noé en aquel entonces. De este modo, el mundo entero parecería estar cubierto de agua durante el diluvio,
y ese era el mundo entero para la gente de esta parte del sureste de Mesopotamia en ese momento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre a dónde se fue toda el agua después del diluvio bíblico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.